Gracias por estar nuevamente con nosotros. Hoy un día especial con invitados especiales. Dos temas, pobreza e inclusión social, y en la segunda parte la dimensión oculta de la violencia contra la primera infancia. Hoy damos la bienvenida al padre Gastón Garatea, nuestro coordinador nacional del Grupo de Inversión por la Infancia y conductor de este programa, y también saludamos la presencia de Alejandro Kusianovich, que es miembro del Grupo Directivo de Inversión en la Infancia, que tendrá a su cargo los comentarios el día de hoy. Como fue anunciado ya, sabemos que ya está en todas las redes sociales, inclusive comentarios, tendremos el día de hoy el honor de tener una entrevista con el padre Gustavo Gutiérrez, que nos hablará sobre el tema de la pobreza e inclusión social, sobre pobreza e inclusión social, y en la segunda parte tendremos al doctor José Pablo Sergio Piñeiro, comisionado y relator sobre los derechos de la niñez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que fue justamente el relator del secretario general de las Naciones Unidas sobre el tema de violencia contra la infancia. Creo que va a ser un honor tenerlo aquí junto con todos nosotros. Desde ya, yo les pido que vayan participando a través del chat, a través de informaciones y conectándose a la página web de www.inversión en la infancia. También queremos anunciar, me dicen que está confirmada la presencia del presidente regional de Ayacucho, que se une también a este panel. El presidente regional de Ayacucho es el señor Wilfredo Oscorima, que justamente se juntará con nosotros en este diálogo y tratará el tema de pobreza e infancia, y sobre todo sobre el último acuerdo que han firmado en la mancomunidad de los gobiernos regionales de Apurímac, Huancavelica y Ayacucho, para tratar el tema de desarrollo y combate a la pobreza. También tendremos en la segunda parte como comentarista en el área de derechos humanos al abogado y consultor nuestro Salvador Herencia Carrasco. En este contexto, por favor, pasamos a un breve corte y volvemos con el programa. Los niños son importantes en sí mismos, no son importantes porque sean el futuro del país. Este tipo de frases las suelen decir los políticos para lucirse en fotos con niños. El niño es un ser humano que es traído a este mundo sin su consentimiento, por lo tanto hay que respetar sus derechos humanos, cosa que a veces no hacemos, porque hacemos cosas para beneficiar a los niños, pero sin consultarle a los niños. Los niños de hoy día son mucho más inteligentes que yo cuando era niño, muchísimo más inteligente que los políticos cuando eran niños. Hay que preguntarles, hay que consultarles. Este país tiene que respetar sus tratados internacionales. Uno de ellos son los que incluyen las metas por la infancia. Dejo solamente una gran pregunta. ¿Por qué, si decimos que la educación es tan importante para los niños, no somos capaces de aumentar el presupuesto de educación? ¿Por qué, si decimos que la nutrición infantil es tan importante, los mejores éxitos en bajar la desnutrición infantil se deben no al sector público, sino al sector privado? Pensemos en los niños hoy día, no en un hipotético niño del futuro en el que pensamos a veces porque recién ahí va a poder votar.
Bueno, muchas actividades el día de hoy. Pasamos directamente a la conducción de este programa al padre Gastón Garatea. Padre. Bien, buenas tardes. Vamos a comenzar viendo un video sobre la infancia y la inclusión social. ¿Sí? En el fondo, siempre que decimos esas cosas, a veces son palabras que nos desvían los temas, parecen más temas, pero el tema de siempre es la pobreza, ¿no? Los niños pobres tienen un problemón de los diablos por ser pobres, ¿no? Más que por ser niños, por ser pobres. Y a nosotros nos interesa ver cómo integramos a esos niños en la sociedad. Vamos a ver este video con el padre Gustavo Gutiérrez, que nos hablará sobre lo que es también lo que tenemos que lograr, que llamamos el consenso social. Primero vemos el video sobre el infobarómetro. ¿Sí? Adelante. La primera infancia en el Perú. En este informe presentamos los principales desafíos que tendrá que enfrentar el próximo gobierno en el desarrollo de la primera infancia, en temas como pobreza, salud, nutrición, educación y acceso a la identidad. Población y pobreza. En el Perú hay cerca de 3.248.000 niños menores de 5 años, lo que representa el 11,8% de la población total del país. Más de 1.500.000 niños menores de 5 años viven en pobreza, lo que representa un 45%. Más de 617.000 niños viven en pobreza extrema. Esto representa el 19%. En ambos casos, los porcentajes de pobreza y pobreza extrema se encuentran por encima del promedio nacional, que es de 35% y 12% respectivamente. 1.792.000 viviendas no cuentan con alumbrado eléctrico. 2.376.000 viviendas no cuentan con acceso a fuentes mejoradas de agua. 2.906.000 viviendas no tienen acceso a fuentes mejoradas de saneamiento. Salud y nutrición. Más de 753.000 niños menores de 5 años sufren de desnutrición crónica, lo que representa a un 23,2% de la población de niños de esa edad. El Estado invertirá en el 2011 cerca de 1.400 millones de soles para combatir la desnutrición crónica. A marzo de este año ha gastado alrededor de 275 millones de soles, lo que representa un 19,5% de la inversión total presupuestada. Más de 960.000 niños de entre 6 y 36 meses sufren de anemia, lo que representa a un 50,3% de los niños en este rango de edad. 13 niños por cada 1.000 nacidos vivos mueren durante el primer mes de vida. 24 niños por cada 1.000 nacidos vivos mueren antes de cumplir el primer año de vida. 31 niños por cada 1.000 nacidos vivos mueren antes de cumplir los 5 años de vida. Educación. Más de 780.000 niños de 3 a 5 años no reciben educación inicial, lo que representa un 47,7% de la población total de niños de estas edades. 53.000 niños se retiran anualmente de la educación inicial. Esto significa un 4% de los niños que reciben este servicio educativo. En el 2011, el gobierno destinará a la educación inicial un presupuesto cercano a los 1.162 millones de soles. A marzo de este año se ha gastado 144 millones de soles, lo que representa un 12,5% del presupuesto total. Acceso a la identidad. 3.742.000 niños de 0 a 5 años cuentan con partida de nacimiento, lo que representa al 91,3% de esta población. Más de 241.000 niños de 0 a 5 años no tienen partida de nacimiento, lo que representa a un 5,9% de los niños de estas edades. Sobre el otro 2,8% de la población no existe información. Lo que hemos visto en cifras es realmente pavoroso, ¿no? Y es una cosa muy triste, pues, pensar que hay tantos niños que no tienen educación inicial
tantos niños que no tienen partida de nacimiento, en fin, tantos niños que están descuidados, ¿no? Descuidados. No sé, pues Alejandro, ¿qué te parece a ti esto? A ver, a mí me parece que lo interesante es leer por detrás de las cifras, ¿no? Una niña hace 3 días le decía a su mamá delante mío, le decía, ¿y por qué yo todavía no puedo tener mi DNI? Y esta niña no se le podía explicar por qué no lo tiene, hay un conflicto jurídico por detrás y de paternidad, etcétera. Pero interesante cómo la niña reclamaba el tener su propia identificación más que identidad en realidad, que es el DNI. Entonces, lo que me preocupa a mí no es la materialidad de la tarjeta, lo interesante es el clamor de esa criatura. Entonces, detrás de estos números, de estas cifras, lo que tenemos que mirar es cómo esto impacta en la subjetividad del niño. El sentirse menos por no haber accedido a algunos de los signos de ejercicio o reconocimiento de sus derechos. Entonces, lo grave, creo yo, hoy de la pobreza es que ya encontramos una población, sin exagerarla, pero una población relativamente significativa de niños y de padres de familia que empiezan a saber que sus criaturas tienen derechos. Cuando esto no era parte todavía de la conciencia y de la cultura y de la opinión, hace unos 25 años, podríamos decir que el impacto subjetivo tenía un renglón menos en que apoyarse. Hoy, cuando las madres de familia, gracias a la escuela o gracias a la difusión que se está haciendo de que existe una cartilla de derechos humanos y de derechos humanos de las criaturas, creo yo que el contraste es mayor y por lo tanto estas cifras revelan un estado de ánimo, revelan una pérdida o no desarrollo de energías que debieran desarrollarse si fueran satisfechas las necesidades y los derechos de estos niños. Entonces, cuando escuchamos ahí que hay 241,000 niños que no tienen una identidad, un documento de identificación, estamos hablando de un nivel de sufrimiento o de sus padres o de las propias criaturas, si son hasta menores de 5 años, ¿verdad? El otro elemento que creo que debiéramos tener en cuenta es cómo interpretamos este tipo de estadísticas, vamos a llamarlas así. El tema está en la lectura que se haga, en la interpretación que podamos hacer de todo esto. Cuando se dice que es un 5% que no tiene, uno podría quedar contento. De 5 a 100 hay una distancia considerable y por lo tanto parecería tranquilidad, pues son personas. Y detrás, ese 5% se nos decía, revela que hay casi 250,000 niños que no tienen, en este caso, el documento de identificación como ciudadano, como ciudadana. Esta lectura no es un juego con los números, sino es fundamentalmente hacer que los números no queden en cifras, sino que los números nos revelen la situación de seres humanos concretos, tanto más que no siempre ellos pueden tener la conciencia o las posibilidades de decir, detrás de ese 5% estoy yo, detrás de ese 12% de niños que quedan excluidos de la educación inicial, estoy yo o está mi hermanita. Esto me parece que es un ejercicio necesario para poder hacer que los números hablen, y que los números hablen no como un código matemático, sino como un código de humanidad, de un código de vivencia concreta de las personas, en este caso padres de familia o los propios niños, si están en condiciones de captar y de darle esta densidad a estas cifras, ¿no? La experiencia nos hace ver de que estos números presentados a los niños reaccionan
y te van a dar ejemplos concretos, ¿no? Para decir, sí, yo tengo un vecino, una vecina que todavía no tiene, yo tengo un vecino, una vecina que ha salido mal en la escuela, o que ha salido mal en el jardín, o que ha sentido que a causa del hambre o a causa de su desnutrición no ha podido ir a atender el jardín, no ha podido estar presente ahí donde le tocaba. Entonces, bien las cifras, mejor si las leemos en clave humana, ¿no? Bien, creo que ahora ya estamos aptos para poder ver el video, ¿no?, de Gustavo Gutiérrez, para ir pasando y poder seguir comentando estas cosas. El Perú, por ejemplo, tiene un crecimiento económico importante, ¿no? Sin embargo, las brechas sociales entre pobres y ricos se incrementan, las zonas rurales siguen en su estado de pobreza. ¿Cómo explica esto y cómo busca la manera para superar esto? Bueno, vea usted, hay una distinción clásica en estas materias que es entre crecimiento y desarrollo humano. Entonces, lo que hemos tenido al parecer es un crecimiento económico, pero no un desarrollo humano. La desigualdad social, económica, es un elemento muy grande de la pobreza. Entonces, en el Perú eso está. Y luego también creo que hay que tomar una perspectiva no solo económica, ¿no? El pobre es pobre económicamente, digamos, ¿no? En fin, hay cálculos para eso, con categorías un poco discutibles, creo, hoy día, pero de todas maneras se calcula eso. Hay otro tipo de pobrezas, que es la insignificancia, la marginación, ¿no? Y la gente lo que requiere y necesita es reconocimiento. Eso forma parte también de una equidad, ¿no? Y eso es desarrollo humano, digamos, un sentido más pleno. Sí. Justamente en las últimas elecciones presidenciales que hemos tenido se ha visto esta partición, digamos, del país, por decirlo de alguna forma, entre regiones del sur, del oriente, del centro del país, bueno, regiones de la costa, ¿no? ¿Usted cree que este es el ejemplo de que el crecimiento no llega a todos o que hay un problema dentro de... Bueno, es una expresión, pero en realidad, sin duda, ha habido sectores sociales que forman parte de los marginados o pobres de ese país que han votado de otra manera, ¿no? Porque es muy difícil, estas cosas son muy complejas, pero indudablemente yo espero además que esta división, como usted le llama, estas dos partes, podamos echar puentes, ¿no? Porque si no, no avanzamos como país. El tema de la primera infancia, nuestra institución impulsa la inversión en la primera infancia como un factor clave para erradicar la pobreza. ¿Cuán importante cree usted que es esta inversión en la primera infancia? Bueno, no hay médicos ni psicólogos que no nos digan con toda claridad que la primera infancia es decisiva para la vida de un ser humano. Desde muchos puntos de vista, uno muy claro es alimentación, pero educación, ¿no? Protección, etcétera. Eso hoy día es una cosa totalmente clara y por consiguiente trabajar en esa perspectiva es sumamente importante. O sea, ¿usted considera que para que haya un desarrollo social de país, pero un desarrollo de país, se debe comenzar a invertir en la primera infancia en temas como educación? Evidentemente. Eso tiene carácter de urgencia y eso es muy claro eso. En estos así podríamos hablar mejor, con más claridad de un desarrollo humano. Vea, en el pensamiento social de la Iglesia hay mucho al respecto. El crecimiento económico se necesita, pero puede incluso acrecentar la desigualdad. Y eso pues toca a quienes tienen responsabilidades políticas en un país, en una sociedad, de ponerle a eso, componer eso, digamos, no remediar una situación como esa. Bajo esa óptica, para terminar, ¿qué cosa le sugeriría al gobierno entrante ya este 28 de julio? ¿En qué se debería enfocar más? Bueno, yo no soy nadie para sugerir nada a ese nivel, pero lo que acabamos de conversar, una preocupación muy grande por la inequidad, la desigualdad que hay en el país, pero eso políticamente es lo que se ha intentado decir con aquello de la inclusión, ¿verdad? Ojalá, porque una cosa es tocar ese tema en un proceso electoral y otra cosa es poner el país en esa perspectiva. Pero vea, no es únicamente cuestión del poder político, del gobierno.
tiene que ser un consenso social. Hay personas en el país fuertes, poderosas, a las que la inclusión no les dice gran cosa. La inclusión, por supuesto, de los más abandonados, los ninguneados, como decía José María Arguedas, ¿no? Entonces hay una cuestión de consenso, pero naturalmente tarea para el gobierno también, claro. Vamos a aprovechar que, a ver, después de escuchar este video con nuestro sabio Gustavo Gutiérrez, ¿no? Yo quisiera presentar al señor Pablo Sergio Pinheiro, que es diplomático brasileño, jurista, es relator especial de las Naciones Unidas, miembro de la Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos. Actualmente es uno de los 7 miembros de la Organización de Estados Americanos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el periodo 2004-2011, o sea, termina ahora. Está en Lima en calidad de relator de derechos de la niñez de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y presentó los resultados preliminares del informe sobre justicia juvenil y derechos humanos, destacando preocupación por las debilidades de los sistemas de justicia juvenil que existen en América Latina y el Caribe, pese a los avances normativos que se han registrado en muchos países a partir de la adopción de la Convención sobre los Derechos Humanos del Niño. Bienvenido a su casa. Buenas tardes, gracias. Estoy muy contento de estar aquí en Lima, más una vez. Muy bien. Bien. Sí, retomamos un poco los comentarios a partir del mensaje de nuestro querido Gustavo Gutiérrez. Hay muchos comentarios que ya nos están llegando por el chat, pero tal vez una reflexión de parte de los panelistas, que es lo que están solicitando, ¿no? No, a mí me parece muy clave esta cosa de Gustavo, ¿no? De decir que la inclusión social pasa por un consenso social, ¿no? No es un juego de palabras, sino esto en la realidad es muy difícil de obtener. Mucha gente piensa que cuestión de alimentar a los niños, bajar la desnutrición, bajar la anemia, y ya está incluido. Y no es así, porque son muchas las cosas que marginan. Entonces, en países tan disparejos como el Perú, ¿verdad? Esto es un tema que hay que mirarlo con lupa, ¿no? Porque es muy delicado, No sé. A ver, a mí me ha parecido importante la insistencia, más que sobre la pobreza, sobre la desigualdad. Porque se pueden superar niveles de pobreza y se mantienen abismos en las desigualdades sociales. Y por lo tanto se mantienen los efectos en las subjetividades, en las condiciones de la gente, en la disponibilidad, en el sentirse que uno es parte o no de una colectividad, de una comunidad. Entonces, creo que Gustavo ha hecho bien en insistir en la dimensión o en la realidad de las crecientes desigualdades. Incluso en países mal llamados desarrollados, existen bolsones de pobreza, pero las desigualdades son igualmente escandalosas y igualmente preocupantes en términos más humanos. Y la otra cosa que me parece importante es que si inclusión significa consenso, yo me pregunto si esto no es entrar justamente en un terreno en el que no se trata de consensos verbales o formales, sino que eso tiene que traducirse en formas concretas para canalizar recursos, para canalizar voluntades, para canalizar instrumentos, instituciones que de alguna manera hagan realidad el consenso. Porque cuando se dice la primera infancia es la prioridad, los consensos son evidentes. El consenso sentimental es evidente, como ha sido evidente el consenso, y es una preocupación tan rápido de casi todas las naciones, salvo 2, para la Convención sobre los Derechos del Niño. Entonces, el logro de consensos no obligatoriamente se transforma en voluntad política.
la tarea es presionar en el sentido más noble de la expresión, quiero decir, en el vigilar para que los consensos formales se transformen en acciones concretas y acciones que realmente hagan ver que se encara la desigualdad, que se encara la inequidad. Entonces, me parecía, por un lado, importante eso, pero creo yo que la desigualdad, cuando ésta no es atendida con voluntad política y eficaz, es una forma de discriminación, es una reedición de la discriminación. Es decir, es una forma oculta, pero públicamente oculta, vamos a decirlo, si vale la contradicción en los términos, de una discriminación. Entonces, hay formas de hacer pasar la línea de pobreza manteniendo la desigualdad, agravando la desigualdad. Esta dialéctica es la que me parece que tenemos que tener presentes cuando de consenso se habla, y creo que lo hemos experimentado incluso en el consenso casi inmediato de cuanto autoridad para gobierno regional y para gobierno municipal pasó por aquí, pero que no obligatoriamente después esto se concreta en aquello que podría posibilitar una real modificación de este tipo de estructuras, ¿no? Pero me congratulo por el lado de la insistencia en las desigualdades y no solo en la pobreza. Vale. Sí, justamente a propósito de los comentarios que el video que acabamos de ver, ya llegaron algunos comentarios de nuestros amigos de chat que están participando directamente. Inclusive ya tenemos un saludo desde Brasil de Carla de la Red de Infancia de Brasil, saludando a Paulo Sergio, bienvenido. Sí, estamos también con Brasil, bienvenidos amigos de Brasil. Tenemos saludos desde Pisco, Perú, que también están conectados. Y también los amigos, Abigail dice: hola amigos, buenas tardes Padre Gastón, desde la ciudad imperial del Cusco. Entonces estamos todos ya conectados. También Francisco Ganosa, que nos ha hecho llegar su primera pregunta para el programa, y creo que luego atenderemos a todas estas preguntas luego de los comentarios, luego de estos pequeños mensajes. Gracias. Más renovado y con la objetividad de siempre. Opinión. Todos los miércoles a las 5 de la tarde. Entrevistas y diálogos con los principales actores de nuestra sociedad. Priorizando a la primera infancia en la agenda política nacional. Con la conducción de Carlos Noriega. Opinión. Tu voz por la infancia es importante. Gracias. Como les dije, tenemos muchos invitados especiales y en esta oportunidad vamos a anunciar la presencia del presidente regional de Ayacucho, el señor Wilfredo Oscarima Núñez, que se acaba de integrar junto con nosotros. Bienvenido, presidente, y felicitaciones porque sabemos que han firmado ya este pacto regional de desarrollo y combate a la pobreza entre los tres
regiones, Ayacucho, Huancavelica y Apurímac, cuyos presidentes regionales también estuvieron con nosotros. Yo dejo al padre Gastón para las preguntas y la bienvenida pertinente. Bien, este pacto firmado juntos es una mancomunidad, ¿de verdad? Y esto, a ver, explíquenos un poquito cómo ve usted la mancomunidad. Sí. Muchísimas gracias, padre. Primero agradecerles a ustedes por esta invitación. Disculparme porque a veces el tiempo que tenemos bastante, muy apretado, no hemos podido acudir a las invitaciones que hemos tenido anteriormente. Es cierto, hace una semana aproximadamente los 3 presidentes regionales de Apurímac, Huancavelica y Ayacucho hemos suscrito un documento inicial, porque todavía no hay una ley de las mancomunidades regionales, solo son distritales. De modo que vamos a partir de este documento para tocar una agenda especial, muy importante. Entre comillas, somos las 3 regiones más pobres del país, regiones que hemos sido golpeadas por la violencia, regiones que hemos vivido durante mucho tiempo excluido, marginado por los gobiernos de turno. De modo que a raíz de que la pobreza y la extrema pobreza, cuyos índices son altos en nuestras regiones, hemos tomado esta decisión de firmar este documento y juntos lograr objetivos comunes, metas comunes, que es vencer la pobreza, la desnutrición infantil, que es un caso muy importante que tenemos que trabajar, el desarrollo humano, porque creemos que eso es uno de los factores porque nuestra ciudadanía o nuestros hermanos ayacuchanos en este caso tienen pocas probabilidades de tener éxito en la vida. De modo que nos hemos enfocado en ello, especialmente yo. Estoy trabajando de manera incansable, exigiendo al Estado peruano a que tiene que resarcirse con Ayacucho. Qué bueno. Porque no les ha llegado las reparaciones que se habían prometido, ¿no? ¿Verdad? Y creo que eso es un tema bien importante para Ayacucho, porque Ayacucho las heridas están abiertas todavía, ¿no? Demasiado. Claro que sí. Creo que para salir de todo este problema tenemos que, en todo caso, cerrar estas heridas que aún no están, como se dice, cicatrizadas, verdaderamente. El caso de su pregunta, creo que nosotros tenemos que pensar en nuestro problema, que es la desnutrición infantil, en la cual nosotros estamos muy preocupadísimos, ¿no? Entonces, creo que vamos a batallar y conjuntamente con las instituciones cooperantes, que existen muchísimos que quieren ayudarnos, pero también un poco, ¿qué le digo?, expresar nuestra disconformidad con muchos de ellos porque han utilizado nuestros nombres de nuestras regiones pobres para enriquecerse o hacer tercerizar la ayuda, y que los beneficiarios son más las ONGs para su propio bolsillo y para la gente quienes trabajan, porque el apoyo que llega es mínimo. Si hay de un 100% llega el 10%. Tuvimos justamente una reunión con este apoyo belga, donde le hemos dicho clarísimo, le hemos enrostrado a todos los ejecutivos, indicándoles de que primero que la ayuda no ha llegado efectivamente, nos ha ayudado a Ayacucho o a Apurímac y Huancavelica. ¿Por qué? Porque la estrategia está mal diseñada. Las propuestas, las iniciativas deben salir de nuestras regiones, de nuestros pueblos, porque nosotros conocemos cuáles son nuestros problemas, nuestras prioridades, y que más bien ellos traen sus proyectos realizados del centralismo de Lima. Aquí está la Oficina de la Cooperación Internacional, la APSI, y ellos proyectan, ellos hacen su trabajo sin consultarnos absolutamente a nosotros. De modo que le hemos dicho clarísimo, están utilizando nuestros nombres y que no están realizando el trabajo efectivo. No es eficaz la ayuda. Entonces, creo que eso es importantísimo a los países cooperantes, que mejor hagan los tratos directos con nosotros. Aunque dicen ellos que son tratos binacionales, pero antes, por lo menos, debe exigir al Estado peruano de que los trabajos o los programas que se tienen que desarrollar tienen que ser a través de los gobiernos regionales o autoridades locales. De modo que en eso hemos sido enfáticos y claros. De lo contrario, no vamos a avanzar. En eso es para lo que estamos trabajando. No, la plata que se gasta mal
todavía indigna más. Así ¿no? es. Porque se pierden posibilidades y posibilidades valiosas, ¿no? ¿Verdad? Entonces creo que en eso ya los peruanos estamos con una experiencia muy amplia en eso, ¿no? Definitivamente. Yo quisiera un poco contarles nuestra experiencia final. Usted sabe, tenemos en el BRAE un problema muy grave, situación de nuestros hermanos que viven en la extrema pobreza y por unos pseudo líderes, vamos a llamarlo así, quienes les han ofrecido una vida mejor a través de la representación política. Ya conocemos a Nancy Mauregón y a esta señora Malpartida, quienes han utilizado a los hermanos cocaleros, ofreciéndoles que iban a legalizar, por ejemplo, la coca, y eso es imposible y será imposible. Entonces hemos tomado una decisión en el gobierno, imitar las cosas buenas que existen, que han realizado en el país en el desarrollo alternativo. San Martín es un gran ejemplo. La región San Martín ha hecho progresivamente, con el apoyo con la cooperación internacional, el desarrollo alternativo y han tenido éxito. Hoy son los primeros exportadores del café y del cacao. Y eso mismo nosotros vamos a llevar a Ayacucho, por ejemplo. El día 15, Palmapampa, que era uno de los emblemáticos de la coca en Ayacucho, va a recibir al presidente regional de San Martín, al alcalde de Tocache, de Uchiza, quienes van a contarle su historia, para que nuestra gente poco a poco vaya entendiendo que no se puede vivir tranquilos si acaso estamos con el narcotráfico. Creo que es muy esencial eso, muy importantísimo. Vamos a sembrar desarrollo para cosechar la paz. Es una de las frases muy importantes que nosotros vamos a imponer allí y trabajar, como digo, desde que asumió mi mandato, hemos logrado grandes cosas para nuestra tierra, por eso aprovecho también su medio para felicitar y agradecer al presidente García, quien ha tenido el desprendimiento estos últimos 5 meses y prácticamente nos ha entregado cerca de 1.500 millones de soles a favor de Ayacucho, en obras de infraestructura. Creemos que esto es una de las prioridades, las carreteras. Sin carreteras no hay progreso, sin carreteras no hay mejor educación, si no hay carreteras no hay mejor producción definitivamente. Entonces tenemos mucho futuro, mucha visión y esperanzas, mucha esperanza, y que han confiado el pueblo en mí y no lo voy a defraudar. Qué bueno. Padre, sí, nosotros tenemos aquí algún tipo de información a propósito de que este acuerdo de la mancomunidad ha incluido el combate a la desnutrición crónica infantil. Entonces queríamos entrar al infobarómetro a pedido también de nuestra audiencia para entrar aquí en esta información sobre Ayacucho, donde podemos ver un poco los datos en este momento de salud. Entonces, ¿cuántos niños sufren de anemia en este momento? Prácticamente niños con anemia entre 6 y 36 meses de edad, son 25.000 niños que tienen anemia en Ayacucho. Los niños que tienen el estado, prácticamente los niños que sufren de desnutrición crónica, el universo de niños que están con desnutrición crónica, en el caso de Ayacucho, de acuerdo a la última encuesta de hogares, son 32.200 niños en este momento. En el caso de educación, estamos hablando de niños que de 3 a 5 años que no asisten a servicios de educación inicial. El total de que no asisten son 26.000, o sea, básicamente casi el 40% de niños que no tienen acceso. Estamos hablando de las niñas, son 13.000, y más o menos el promedio es igual. Entonces, el marco de la dimensión de esta pobreza se refiere también en términos de la población, en qué condiciones están las viviendas que viven estos niños. Y los niños, prácticamente, viviendas sin alumbrado eléctrico, más o menos son 77.000 niños, 251.000 niños, 77.251, sin acceso a fuentes mejoradas de agua, 70.670, y viviendas sin acceso a fuentes mejoradas de saneamiento, 104.000. El dato sobre niños que no tienen el derecho a nombre y nacionalidad, en términos de identidad, cuántos niños, en el caso, gracias al infobarómetro, hoy podemos saber que en este momento los que tienen partida de nacimiento, si bien es cierto, tienen 76.000 niños que están ya registrados,
Sin embargo, los niños de 0 a 5 años que no tienen partida de nacimiento son aún 3.200 niños. O sea, creo que es factible, también es una meta que es factible alcanzar. Esto es en el caso de los datos que tenemos en este momento de la región Ayacucho, ¿no? Esto en relación a todo el Perú. Realmente este es un mapa, un desafío muy grande, presidente regional, que me imagino que está incorporado en este plan de las tres regiones, ¿no? Porque los datos son más o menos lo mismo, ¿no? Más o menos parecidos. Sí, es alarmante, usted verá que es alarmante. Nosotros tenemos cifras, vamos a llamar unas cifras falsas, que nos da INEI, el famoso INEI, donde nos dicen que Ayacucho solo cuenta con el 32% de niños desnutridos. No es así. La Organización Mundial de Salud, que ha hecho, y UNICEF, un estudio minucioso, nos dice que el 42% de nuestros niños sufren de esta desnutrición crónica infantil. Creo que es un problema, es un reto, un desafío. ¿Cómo vamos a reducir esto? Por lo menos nos hemos comprometido a bajar 20 puntos. Es demasiado altísimo, pero creo que se van a dar frutos. La pobreza va de la mano con la pobreza en educación, la pobreza va de la mano con la pobreza en salud. La pobreza va de la mano justamente con esto, nosotros que consideramos que no tenemos acceso a los servicios básicos de alcantarillado. Eso tiene que ver mucho con desnutrición, es vamos a llamarlo así, es un problema que tenemos que resolverlo poco a poco. El hecho de, por ejemplo, nuestra prioridad en nuestro gobierno, tenemos el Crecer Wari, que estamos articulando a todas las instituciones y entidades que tiene que ver con nutrición infantil. Estamos liderando, los hemos unido a todas las instituciones y bajo nuestro liderazgo tienen que trabajar. Y ellos se están acomodando, dentro de ellos se están poniendo en fila, porque se repetían muchas acciones sociales y que no se estaban llevando un control específico. Con economía y finanzas también ya estamos identificando ya personas que recibían hasta 3, 4 apoyos sociales, porque definitivamente existía eso, en el vaso de leche, etcétera. Hoy economía y finanzas nos está ayudando a identificar quiénes tienen que beneficiarse y quiénes no. Entonces creo que estamos trabajando en ello. Justamente, presidente, yo con esta pregunta termino, padre, es que uno de los puntos que se está reivindicando es el plan concertado de acción para la primera infancia. Tanto el presidente regional de Huancavelica como el presidente regional de Apurímac aceptaron como parte de los miembros del pacto que este plan concertado de acción incluya desnutrición crónica cero y incluya universalización de la educación o de la primera infancia. ¿Esto está en los planes del gobierno regional también incorporar, hacer este plan para evitar esa duplicidad de trabajo? Y con eso dejo los comentarios de ustedes. Creo que es ineludible que tenemos que participar de estos proyectos que tienen mucho estudio, que están bien planificados. Tenemos que sumarnos, tenemos que pedir ayuda, y si hay instituciones, entidades o personalidades que puedan brindarnos su ayuda, bienvenido, de modo que estamos nosotros llanos a suscribir los convenios que tengan que ver con estos problemas, definitivamente. Pero qué importante es que vayan llegando a acuerdos para los otros, ¿no? Yo creo que eso es muy, muy bonito, muy significativo, y esto significa una determinada mística, ¿no? Porque en esto la mística juega un papel clave, ¿verdad? Hay que tener la mística de trabajar por los otros, y entonces el juntarse con otros para trabajar por los pequeños, me parece un gesto que va a durar, ¿no? Eso no se acaba así de la noche a la mañana. Es nuestra visión, padre, nuestra visión, es nuestro sueño de que tenemos que trabajar por ellos. Como lo digo, una vez más, ya está identificado nuestro problema. Todo esto es consecuencia de la exclusión, de la desatención de los gobiernos. Somos pueblos, diré, y es lamentable esto porque tenemos nosotros una Asamblea Nacional de Presidentes Regionales donde hay diferentes posiciones clarísimos. Cada uno defiende su interés y no le interesa a los pobres. Esta famosa ley del canon. Hay pueblos como Ancash, como Tacna, como Arequipa, Moquegua, Cajamarca reciben millones, 7 veces más que uno, 13 veces más que nosotros, por ejemplo, que el Ancash recibe 1.300 millones de soles y Ayacucho recibe 105 millones de soles.
Echarate, siendo un distrito de donde está el gas de Camisea, recibe 220 millones con apenas 7.500 habitantes, y nosotros 105 millones teniendo 700.000 habitantes. Creo que es legítimamente, vamos a llamarlo así, expresar nuestra voz de protesta, y lo voy a hacer, y lo estoy liderando, padre, y esto no me van a decir que soy revoltoso o algo por el estilo, sino creo que hemos pedido nosotros al Estado peruano que tiene que redistribuir, o sea, de una nueva redistribución de la ley del canon, pero por allí salen pues los otros presidentes y agitan a su gente y prácticamente nos opaca y nos achaca, ¿no? Entonces, luego yo he propuesto al presidente Alan que se cree la ley del canon del pobre para las regiones que no hemos tenido la suerte de tener la riqueza, y que se nos dé un presupuesto adicional más a la que tenemos, que nos duplique, nos triplique, de esta forma poder trabajar. De lo contrario, no vamos a salir en el estado donde nos encontramos. Mendigar, no creo, todos somos peruanos, y nos han puesto en la situación de mendigos, porque mendigamos. Nos sentamos horas tras horas frente a los ministerios, frente a los poderes, frente a los empleados públicos que no tienen sensibilidad. Este ministro de Economía, mejor debe ser el presidente de la República, que no tiene sensibilidad, es indolente. Cuando tenemos ya presupuesto, porque le digo, tenemos expedientes técnicos justamente para saneamiento básico, y nos las chotea, hay que llamarlo así, nos las deja de lado. ¿Qué están esperando? ¿Que se repitan nuevamente los años de violencia? ¿Que nuevamente el caldo de cultivo se resiente en Ayacucho? Porque no hay mejora. Esperemos que el presidente Ollanta escuche nuestro pedido a estas 3 regiones, que somos una mancomunidad y que vamos a presentar proyectos comunes de desarrollo, sobre todo la lucha contra la destrucción infantil y la pobreza. Nosotros no queremos asistencialismo, hay mucho asistencialismo. Creen que los problemas se pueden resolver con el asistencialismo. No lo quiero, yo se lo he dicho clarísimo al presidente García. ¿Para qué solamente estamos agonizando, diciendo más, extendiendo más el tiempo de la pobreza? Queremos ayuda efectiva. De lo contrario, creo que podemos tener consecuencias. Yo voy a liderar, eso sí, liderar un gran cambio, liderar a que el pueblo se ponga de pie si acaso no somos atendidos inmediatamente. Sí, yo quisiera hacer una pregunta más que un comentario. ¿Cuál es la participación de la universidad en la búsqueda de información, en investigaciones, en estudios que puedan contribuir a precisar, a mejorar, a corregir, como bien se dijo? A veces las cifras del INEI son cifras de dudosa matriz conceptual incluso, ¿no? Entonces, ¿cómo se manejan ustedes? ¿Es realmente la universidad un apoyo para todo esto, donde hay antropólogos, donde hay no solamente enfermeras, donde hay una serie de cuestiones? ¿Constituye esto una fuente de información para mejorar la acción directa del gobierno y de los ciudadanos en general? Lamentablemente debo informar que en Ayacucho las instituciones no cumplen sus funciones que debieran cumplir en la sociedad. En este caso la universidad hasta está hoy día, vamos a llamarlo así, descabezado. No hay un rector. Hay un gran problema en esa institución, la universidad, que ha caído, que ha perdido su prestigio que tenía años. Profesionales mediocres, autoridades incompetentes, incapaces, y es lamentable decirlo de mi tierra. De modo que no hemos tomado en cuenta la progresión de la universidad, y que más bien hoy vamos a suscribir un convenio. Mira, tanto es así que hace 2 meses ya hemos llegado a un acuerdo con la Universidad Nacional Mayor San Marcos para que pueda aperturarse el programa de medicina en la Universidad de San Cristóbal de Huamanga, en la cual el gobierno se compromete a aportar $2 millones de soles para mantener a los profesores que van a enseñar allí. Y hasta hoy el Consejo Universitario de San Cristóbal de Huamanga ni siquiera han acordado para que se aperture, que se cree la Facultad de Medicina en la San Cristóbal de Huamanga. Entonces,
Estamos viendo es una situación caótica, no tiene rumbo esa universidad. Esperemos que lleguen nuevas autoridades, y si no el pueblo mismo. Vamos a poder exigir a que esta institución se vayan todos estos, llamarlos así, estos mal profesionales, mal ayacuchanos, que no quieren a su tierra y que dejen sus instituciones. Poco a poco hay un cambio en Ayacucho, se respiran nuevos aires en Ayacucho. Estamos tratando de, con el ejemplo, erradicando la corrupción. Había antes corrupción, hoy le he declarado la guerra a la corrupción. Hombre que me he puesto al servicio de mi pueblo con vocación de servicio. Mi sueldo, que es de 14.000 soles aproximadamente, los estoy donando a las comunidades más pobres, más necesitadas de Ayacucho. No le debo un solo centavo ni a favor a nadie. Mi campaña lo he hecho con mis propios peculios. No estoy hipotecado y que voy a luchar frontalmente contra la pobreza, contra la corrupción, y sobre todo vamos a levantarle el ánimo a nuestro pueblo, que desde mucho tiempo está adormecido, estamos muy adormecidos, muy tranquilos. Cuando queremos buscar algo necesitamos unidad. Muchísimas gracias, muy agradecido, padre, por haberme invitado a esta reunión, y que vamos a reunirnos con los presidentes regionales. Hemos suscrito con un convenio, además de palabra, hemos quedado una reunión muy urgente con usted para que nos pueda ayudar a resolver, enfrentar este gravísimo problema y que tengamos resultados positivos en el corto tiempo posible. Yo lo quiero felicitar por estas ganas, ¿no? Esas ganas que son muy, muy significativas, y ojalá no se pierda en trámites, ¿verdad? Porque eso es la otra cosa que desanima. Porque uno pide una cosa y le mandan 80 papeles que hay que rellenar y después hacer el resumen. Ahí se muere la gente. Creo que esto es muy importante, que tenga este ánimo y que tenga este cariño por los niños que son los que más han sufrido. Ayacucho tiene ahí una deuda con sus niños, ¿no? Esos niños que hoy día son grandes, pero que no tuvieron una niñez feliz, que pasaron hambre, que pasaron miedo, que pasaron 50.000 penalidades, ¿no? Lo que quiero pedirle ahora es que nos firme el pacto por la infancia, ¿no? No hay problema, no está el documento. Sí, ahí está, ahí viene. Que han hecho todos los presidentes. Sí, que eso, claro, nos han hecho muchos presidentes de pacto, que nos llena de gustos darnos cuenta de cómo hay muchos presidentes regionales que han tomado conciencia de esto, ¿no? Incluyendo el presidente electo, ¿no? Claro. El presidente electo, la alcaldesa de Lima, en fin. Y Pablo Sergio, tú eres un testigo nuestro en todo este proceso. Un momento importante. Importante. Y ya la gente en el chat dice, ¿y a qué hora opina Pablo Sergio? ¿Qué dice Pablo Sergio? Puede decir, sí. Claro, enseguida vamos a tener la secuencia. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, padre, una vez más. Es una firma que Mira, apreciamos. estoy con el tiempo, tengo que retirar, me están esperando ya. Ya, muy bien. Es un trabajo que tengo allí y que lo felicito y le agradezco en nombre del pueblo de Ayacucho que tengan esta iniciativa, que ustedes estén también tan igual como nosotros preocupados por nuestros niños, la verdad. Que siempre Dios nos estará protegiendo, nos cuidará, Padre, y que eso, de nos todas ilumine maneras. cada día más y nos dé fuerza y energías para luchar contra este país. Así es. Así es. Muchísimas gracias. Gracias, Muy agradecido, gracias, padre. gracias. Bien, muchísimas gracias. Entonces terminamos con esta secuencia agradeciéndole al presidente regional de Ayacucho, Wilfredo Oscarima Núñez, con quien seguramente nos vamos a ver próximamente, juntamente con el presidente regional de Apurímac y también de Huancavelica. Entonces vamos a un corte y volvemos inmediatamente con Pablo Sergio Piñeiro. Gracias.
Bien, ya estamos nuevamente juntos y esta vez con Pablo Sergio Piñeiro. La gran expectativa también por chat, padre, muchas preguntas que ya están llegando, pero creo ¡Qué que... peligro! Ya, creo le paso, padre, para comenzar de una vez el diálogo con Pablo Sergio, dándole la bienvenida nuevamente, ¿no? Gracias, Olo. Cada vez que nos encontramos con estos tipos de personajes así, ¿no? A nivel latinoamericano, a nivel mundial, hay que decirlo, ¿no? Uno se queda con la sensación de que en el Perú nos falta mucho que hacer. Y es verdad, nos damos cuenta nosotros, pero nos damos más cuenta cuando otro de afuera nos lo dice, nos hace tomar conciencia. Entonces yo quisiera preguntarle, ¿qué deficiencia ve usted aquí en el Perú frente al tema de la infancia, frente al tema juvenil? Me parece que es un tema bien importante también, ¿no? No, gracias. Estoy muy contento de estar aquí. Pero cuando estaba escuchando esa entrevista con Gustavo Gutiérrez y hablar en la misma dirección que tú habías hablado, la cuestión de la desigualdad, para mí, se refuerza por la discriminación. Y para mí es sorprendente que los gobiernos democráticos en la región continúen a funcionar de una manera autoritaria en relación a los niños. Entonces, considerando todo el debate de la violencia, problemas de justicia juvenil, que estoy aquí para discutir eso, la primera cosa, el primer aspecto que llama atención, que los clientes son todos pobres, miserables, afro-latinos, afrodescendientes o indígenas. Eso, y las instituciones del Estado democrático, después de la dictadura, que fue tan difícil hacer esa transición, continúan a funcionar con factores de discriminación. Entonces, en general, tal vez porque son esos clientes y no son los hijos de las élites que son los huéspedes de las instituciones, por ejemplo, del sistema de justicia, hay un mal funcionamiento y una ineficiencia enorme. Y no creo que, no soy un experto sobre Perú, pero los problemas que Perú enfrenta son similares a los países de América del Sur. No voy a tratar de todos, pero algunos aspectos. Por ejemplo, la cuestión de la violencia practicada por adolescentes. La imagen que se tiene en Perú, en muchos países vecinos, no puedo hablar de lo mío porque en la comisión no puedo hablar de Brasil, pero si alguien mirara a Brasil, sería la misma impresión, que los adolescentes son los responsables por la violencia más grave, por ejemplo, los homicidios. Como en Perú, que calculo que no llegan a 4, son 3% de todas las actividades criminales. El fuerte de la actividad en conflicto con la ley son el robo y los hurtos, no son crímenes contra la vida.
Y la otra cosa que se olvida en Perú y también en otros países, que siempre atrás de un niño o adolescente en ese circuito de ilegalidad hay un adulto, porque los niños y adolescentes no tienen capacidad de ordenar sistemas muy complejos de economía criminal. El sistema en Perú, como en muchos países de América del Sur, las instituciones que se encierran los niños es la primera solución y no la última, como el espíritu de la convención que ustedes mencionaban. Y en Perú no hay suficiente alternativas a las instituciones cerradas. Un otro problema también, el acceso a la defensa legal. Los adultos criminales tienen mucho más protección legal en el proceso que la niñez y la adolescencia, que casi no tiene atención. Y hay también problemas que está muy claro en la convención, Salvador sabe de eso mejor que yo, en términos de la necesidad de la capacitación de todos los operadores que trabajan con los niños, y ustedes saben también muy bien de eso, es muy limitada. Pero yo no creo que Perú tiene una posición muy diferenciada. Coparticipa de todos los problemas. La última cosa que voy a decir es que en ese continente también sabemos que esa ola que está mucho en la moda, no sé si dice en español la moda, bajar la edad de responsabilidad penal es subir la sentencia. Eso no ayuda a nada. Populismo penal. Es demagogia y populismo penal. Las políticas de mano dura en América Central, que ya tienen 15 años, fueron un desastre. No trajeron seguridad para el ciudadano y no consiguieron bajar, por ejemplo, el número de homicidios. Entonces, yo creo que es muy importante, me siento muy alegre de estar en Perú esta semana, porque ya pasé, Salvador sabe eso, ya pasamos por momentos fundadores en Brasil de nuevos gobiernos, y es muy importante. Hoy tuve una reunión con algunos diputados recién electos, fue muy interesante. Hay que aprovechar ese momento fundador aquí en Perú. Por eso que estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Muchas gracias, muchas gracias. No sé si Chito. Yo creo que en efecto, acá se dice que no hay un crimen organizado en términos más científicos, vamos a decirlo, ¿no? Y que es el propio sistema que ha generado en quienes delinquen, jóvenes o adolescentes, porque quieren tener por las desigualdades. El sistema muestra una serie de gollerías. Entonces, ante la privación de eso, robar para poderlo tener. Es decir, no hay una finalidad que vaya más allá de poder conseguir aquello que el sistema ofrece virtualmente, pero que no estás en condiciones de adquirir. Por lo tanto, podríamos decir que una sociedad del consumo visual, en el sentido de que muchos simplemente tienen que contentarse con saber y ver en las pantallas lo que otros tienen y ellos no tienen, que es también corresponsable de una dinámica de esa especie de conflicto con la sociedad antes que con la ley, que a veces ni conocen. Es en primer lugar un conflicto con la sociedad y de no aceptación social, que está al origen de muchas de estas cosas. Y una segunda cosa que tú has señalado, que es muy importante, es que todavía no se tienen alternativas comunitarias a lo que debiera ser la última ratio y que termina siendo la ratio expeditiva en este campo, ¿no? Entonces yo creo que sí, ahí hay un tema grueso que hay que trabajar. Eso que escuché de Gustavo Gutiérrez, de tú mismo, que los gobiernos democráticos necesitan ser confrontados con la utilización de estas instituciones para profundizar la desigualdad. Así es. A profundizar la desigualdad. Hay que preguntarnos siempre, ¿por qué solo esos clientes pobres? Y son países, porque conozco algunos países que tienen 60%
de los niños que deberían estar en la escuela fuera, pero quieren colocar todos los pandilleros que tienen tatuaje, no cometieron nada, quieren colocar en la cárcel, pero no consiguen. Es la incompetencia de gobiernos democráticos de asegurar los derechos económicos sociales para los niños y la adolescencia y apoyo a las familias en riesgo. Entonces creo que permanentemente tenemos que estar preguntando a nuestros gobiernos democráticos qué están haciendo. Es claro que algunos países consiguieron sacar millones de personas de la pobreza, demostrando que es posible hacer eso. Y yo creo, para hablar más una vez, hablo de Brasil, específicamente de São Paulo, las tasas de homicidios bajaron dramáticamente. Hoy la tasa de homicidio en São Paulo, que era 54 por 100.000, siempre se calcula el número de homicidios por año, es 100.000. La tasa brasileña, a la mediana nacional, es 24. En São Paulo es 54. Hoy es 10. Y ciertamente el problema de la lucha con la pobreza ayudó enormemente eso. Quisiera pedirle el comentario ahora a nuestro Salvador Herencia Carrasco, ¿no? Que es especialista en derechos humanos, y derechos humanos significa pues luchar por la vida de los pequeños. Así es, señor. Bueno, en primer lugar, agradecer estar al lado de Paulo Sergio, que es una eminencia y un gran placer de tenerlo siempre con nosotros. Yo solamente reflexionar, si nosotros vemos el perfil tanto en la Comisión como en la Corte Interamericana de los casos que llegan, son de pobres. Sí. Y si usted es mujer, si usted es niña, y si usted es de una población indígena, o si usted es de afrodescendiente, una minoría étnica, sus posibilidades de que su caso no sea resuelto por la justicia interna y usted tenga que acudir ni siquiera como última ratio, sino como una pequeña gota de esperanza de que su voz sea oída, se multiplica significativamente. En los casos de la Corte Interamericana, saliendo un poco del fuero de la Comisión, hay solamente un caso de una persona que no cumplía estos requisitos, que fue el caso contra el Perú, Baruch Ifcher, que era un caso de nacionalidad. Los demás, el perfil es muy claro. Entonces la pregunta es, si hay justicia, ¿la justicia para quién? ¿Y cuál es el límite de este tipo de casos? Y en el caso de la justicia del sistema de responsabilidad penal juvenil, la Convención de los Derechos del Niño, que estamos celebrando los 20 años, marca un hito fundamental. En primer lugar, pasar al niño del objeto a un sujeto de derecho. En concreto, ¿qué es lo que significa ser ciudadano? Y si bien jurídicamente e internacionalmente eso se ve reflejado en los tratados internacionales, la práctica no. Y como diría un gran amigo nuestro, el profesor Emilio García Méndez, confundimos nosotros la compasión con la represión. Si usted es un niño que de escasos recursos y chocó o tuvo un accidente, usted va a ser, porque el juez actúa como un padre de familia, el pater familias, lo va a mandar a un centro de reclusión. Pero si usted es un niño o una niña que tiene recursos o tiene acceso a ciertas necesidades sociales, usted no va a ser procesado o va a ser llevado ante los sistemas de justicia. Aquí hay un problema muy grave de que la ciudadanía nuevamente se ve condicionada a su nivel socioeconómico, y eso se ve no solamente en la práctica y ejercicio de derechos, sino en los casos que llegan en el sistema interamericano. Muchas gracias, Salvador. Qué gusto oírte comentar así, como abogado experto. Eso sonó a broma, pero... No, la Comisión Andina de Juristas es nuestra querida aliada. No es broma, es un gusto. Ahora quisiéramos pasar a otro video, una entrevista con la doctora Gladys Luis Pérez sobre la dimensión oculta de la violencia contra la primera infancia, porque no todo sale a la luz. Y esto es muy importante. Estamos en la Fundación ANART, que ayuda a niños, niñas y adolescentes en el Perú y que se dedica a cuidar los derechos de los niños en general. Nos contaba Gladys Luis Pérez, responsable del área de psicología, que el segundo motivo de las llamadas que reciben es por violencia infantil. Justamente queríamos preguntarle cuál es la situación del niño, las niñas y los adolescentes
en este ámbito a nivel nacional? Nosotros trabajamos en base a las categorías maltrato físico, ¿no? Maltrato psicológico, negligencia, lo que es abuso sexual, y ahí tendríamos violación y delitos contra el pudor. Nuestro primer motivo de llamada es las dificultades en las relaciones interpersonales, y el segundo gran motivo de llamada que nosotros recibimos es por motivos de violencia familiar. Por casos de niños son 50% de las llamadas que tenemos, ¿no? Luego vienen los adolescentes, que más o menos el 40%, y ya luego los jóvenes, que vienen a ser un 6% más o menos, ¿no? Esa es la distribución por grupo etario. Y por grupo, por sexo, nosotros tenemos que las mujeres llegan al 60% de las llamadas por caso de violencia. Son las niñas, las adolescentes y las adultas jóvenes quienes son más susceptibles de ser maltratadas, ¿no? Ya sea psicológica, física y también abuso contra ellas. Estos son los casos que nosotros recibimos, ¿no? Pero hay muchos otros casos que no se denuncian, ya sea por miedo, ya sea por temor al estigma también, porque a la hora que tú sales a decir, oye, a mí me pegaron, hay una cosa de como que te ven mal, ¿no? Lo otro es que estamos de repente muchas veces muy familiarizados con situaciones de violencia y se hace invisible a nuestros ojos, ¿no? Entonces, si vemos de repente a un papá y a un niño y el papá le jala las orejas en la calle, ¿no? Tú ves y la gente no se mete, no dice nada, o sea, ¿por qué? Porque estamos un poco pensando, ok, es el papá y el papá tiene derechos a disciplinar al hijo con castigos físicos o con lo que sea, ¿no? Entonces, desde allí ya nosotros tenemos que cambiar esa figura, esa mirada y saber pues que cualquiera de nosotros tiene toda la obligación, porque es una obligación, de denunciar cualquier situación de maltrato a un niño o a un adolescente. La violencia infantil es un tema que, digamos, no corresponde a un solo sector social, a un solo nivel. ¿Tú dirías que es transversal, que esto pasa en los diversos niveles sociales? Sí, en realidad la violencia no es privativa de un solo sector, ¿no? En realidad pasa desde el sector A, B, C y D, E, en todos los niveles socioeconómicos se da situaciones de violencia, ¿no? Puede ser que de repente en los sectores A, B, esto se mantenga un poco oculto, ¿no? Por vergüenza, por temor, en fin, pero suele pasar en todos los estratos sociales. La Fundación ANART desde hace muchos años tiene un teléfono de ayuda, un número telefónico al cual los chicos, las chicas, los niños pueden recurrir en casos de violencia infantil. Y justamente acaban de lanzar el teléfono en quechua. Sí, bueno, este es un proyecto que nosotros hemos tenido, digamos que en mente hace unos 3 años más o menos y que por fin ahora hemos visto que se hace realidad, ¿no? En mayo de este año hemos tenido el lanzamiento del teléfono ANART en quechua para justamente poder brindarles la atención psicológica, asesoría legal y social. Qué buena obra esta que se está haciendo y cómo se le va agrandando también, ¿no? Porque en la medida en que tocas a uno, tienes que tocar a muchos más, ¿no? Yo creo que antes de la entrevista el Padre Gastón dijo una cosa muy importante, que es la necesidad de la transparencia. Lo que necesita que se quede muy claro que los derechos humanos no paran a las puertas de los hogares, de la familia. Lo que después de que Salvador mencionaba que justamente los niños hoy son sujetos de derechos. Hoy no, hace casi 22 años, son sujetos de derechos.
Es por eso que una de las recomendaciones primeras del Estudio Mundial de Violencia contra la Infancia es justamente la prohibición de la violencia en todos los contextos contra la niñez. Marta Santos Paz, una amiga querida de Salvador, y mía, que es la nueva representante especial del secretario general para violencia contra la niñez, una especie de mi sucesora en ese trabajo. Justamente una de las prioridades de ella es justamente la prohibición del castigo corporal. Solamente 3 países en el continente tienen una ley de ese tipo: Venezuela, Costa Rica y Uruguay. Hay 2 países que están próximos de eso. Uno es Brasil, porque el presidente Lula envió al Congreso. Otro es Perú, porque en la Comisión Revisora del Código de la Niñez hay una formulación muy buena, muy precisa sobre esa prohibición. ¿Y por qué la ley es importante? La ley es importante, primero, porque hay que dar a los padres, no es criminalizar a los padres y madres, pero darles instrumentos para que sepan que hay otros métodos no violentos de educar, de disciplinar, disciplinar a niñas. Después también obliga al Estado, por ejemplo, esos teléfonos son muy útiles a tener mecanismos de quejas independientes y seguros para la infancia. Y ahora mismo la última cosa que voy a decir, la reina de Suecia, estuve en Brasil con la ministra de Derechos Humanos del Parlamento brasileño, justamente para hablar de la experiencia de 30 años en Suecia de esa prohibición. 90% de las familias creían que era necesario golpear a los niños. Hoy menos de 10% de los padres y madres creen que eso es significado. Entonces, los 29 países en el mundo que tienen una prohibición, hay que experimentar una nueva relación amorosa, tranquila, sin violencia, dentro de la familia y de los hogares. Pero mucho en esa transparencia, las familias no pueden tener un muro donde cosas de ese tipo que Anar está describiendo también ocurren. Bueno, esto nos muestra que en el campo de la infancia todavía nos queda mucho por trabajar y mucho por descubrir. Van apareciendo cosas nuevas, cosas que uno no soñaba que iban a pasar, pasan, ¿no? Yo quiero agradecerles de verdad su presencia, ¿no? Ha sido un honor para todos nosotros estar junto con usted. Y quiero agradecerle a Salvador también. Sumando aquí conmigo. Sí, pues muy bonito, ¿no? Padre, si me permite, yo no quisiera despedirlo así a Pablo Sergio, porque si no aquí la gente me van a... Aquí no tanto como eso, pero sí voy a ser sujeto casi de un... tengo muchas preguntas que han llegado por el chat y yo voy a tratar de resumirlas rápidamente, ¿no? Primero, Carla, su amiga de Brasil, dice... Pablo, pero la negligencia es la mayor violencia. O sea, la negligencia, los números demuestran esto. Entonces, políticas públicas para las familias deberían ser la base para garantizar la no violencia. Ella hace un comentario. Marisa Espinosa dice una pregunta también, Marisa Espinosa y Carlos Andrés dice, estimado Pablo, ¿usted no cree que la Comisión Interamericana debería sesionar de forma continua? ¿Cuál es el futuro de la infancia en el marco de la Convención Americana? Que parece que no está claro, esta pregunta se repite 2 o 3 veces. O sea, no se entiende la función de la Comisión Interamericana y su relación con la infancia. Sí. ¿Okay? Dice María Carolina, doctor Piñero, ¿qué medidas tendrían que adoptarse en el Perú para disminuir los altos índices de violencia contra niños y adolescentes, aparte de la ley que usted ha mencionado? Doctor Juana nos dice, doctor Piñero, ¿cuál es el balance de las reformas legales para la erradicación del castigo corporal en las Américas? Porque usted ha sido comisionado especial. Pregunta al doctor Karina, también pregunta cuál es el balance del impacto de las medidas de agresión contra los niños en relación a la violencia también en las Américas. En fin, yo creo que básicamente he hecho un resumen de más o menos las otras preguntas de los otros participantes están vinculados a este tema, a este enfoque. Y quizás una de mi parte, de Pablo, hace poco con la empresa Ipsos Apoyo, que es una empresa de prestigio,
hicimos dentro de tú sabes que mi obsesión es la voz de niños y niñas, la encuestas de opinión, e hicimos un intento en un país vecino sobre el tema de violencia contra la infancia. Y uno de los grandes problemas que encontramos es que realmente, que es una cuestión, un mensaje tierno también, pero brutalmente tierno, es que el hecho de no vivir en una cultura de derechos hace que aceptemos un poco la violencia como parte necesaria de nuestra vivencia y nuestra convivencia. Y muchos de estos niños, al preguntarles si realmente sufrían violencia, decían que sí, pero que eso era bueno porque era parte de que ellos iban a crecer bien. Entonces, esto es parte de esta situación. Te pongo este tema en el contexto de las preguntas que nos han hecho llegar toda esta gente por chat. Sí, muy rápidamente. Primero, esa cuestión de negligencia y castigo corporal. No podemos establecer un campeonato, lo que es más grave. El problema es que el castigo físico, las 3 historias que Anar mencionó de oreja, aquí en Perú, las historias recientes de niños que se quedaron sin la oreja. Entonces, hay que tener, la negligencia puede recibir respuestas específicas en términos de salud, en términos de formación de los padres, pero hay que prohibir el castigo físico, no hay ninguna duda. Te digo que visité 60 países desde 2004 y 21 aquí en la región. Y siempre siguiendo tu orientación, siempre realicé, Marta y yo, muchas veces con Marta Santos Paz, conversas informales, solo Marta y yo, sin funcionarios de seguridad, nada, solo los niños. Ellos están cansados de ser golpeados. Pero eso que tú estás diciendo encontré en el Caribe inglés, porque pienso que es un dado de la cultura inglesa el golpear. Y los niños creían que solo tenían una buena educación si eran golpeados. Pero eso es terrible, llegar a ese punto. Entonces, la cuestión de la comisión, es claro, como Salvador mismo mencionaba, es claro que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no tiene condición de resolver los problemas de violencia en América Latina. Ya es una mágica con el poco apoyo que los países de la región dan a la Comisión. Si no fuera la Unión Europea, los Estados Unidos y algunos países de Europa, y Canadá es miembro, pero países que no son miembros de la Organización de Estados Americanos, la Comisión no podría se reunir sin la contribución externa de estados que no son miembros de la Comisión. Eso es un llamado a la responsabilidad de los estados, los estados democráticos ahora de la región. Los efectos de la violencia, eso demostramos muy bien en el Informe Mundial, son devastadores, son terribles en términos del desarrollo mental, la personalidad. Hay problemas de adicción, de cuestión de dependencia de drogas. Entonces, el cuadro está muy bien. Tuvimos una colaboración muy estrecha con la Organización Mundial de la Salud. Entonces, eso tiene que ser compartido con los padres. No hay una solución más. ¿Qué hacer en Perú? Yo creo que es un mixto de prohibición, la prohibición de la violencia. No que con la prohibición todo va a cambiar, pero que haverá un referencial que obligue a los estados que, como tú sabes, por la convención están obligados a formar los padres. Algunas veces nos creemos que es un poco ridículo esta historia, escolinha para padres, ¿no? Una escuelita para padres. No, los padres y madres vienen al matrimonio sin saber, repiten cosas que los padres, algunas cosas que no son tan buenas, que los abuelos también hacían, en términos, por ejemplo, del castigo físico. Y creo que impunidad. La impunidad es el mal funcionamiento, no solo del sistema justicia civil, pero en general. Y muchas veces, por ejemplo, policías que agreden a los niños pasan sin ninguna punición. Entonces, ese paquete de mal funcionamiento del sistema judiciario que asegura la impunidad,
una banalización, una aceptación que tú mencionabas de la violencia como parte de la cultura, pero eso no es así. No es así. La democracia vino justamente para eliminar la violencia como parte de la cultura. La violencia es parte del autoritarismo, del totalitarismo, de las dictaduras militares, pero la democracia es justamente esa capacidad de eliminar la violencia de la convivencia humana. Yo creo que hay tantas buenas. Lo bueno en Perú, en todos los países de la región, hay problemas, todos estos que hablamos, pero hay excelente práctica. Estoy solo me recordando todo el trabajo con los niños trabajadores que tuve la oportunidad en la última visita de hacer, el nivel de conciencia que esos niños asumieron en términos de sus derechos. Y hay organizaciones, hay personas haciendo. Y también, ayer estaba escuchando gente de la Defensoría del Pueblo, una cosa, las personas que hicieron parte de esa comisión de revisión aquí en Perú, profesionales. Formidables. Entonces, no hay que desesperar. Claro. Tenemos que tener... Freud decía que un señal de la maturidad es enfrentar la realidad sin intermediación. Pero enfrentemos la realidad, pero también tenemos que conocer lo de positivo para tenemos siempre esperanza. No, muchísimas gracias, Pablo. Solamente, y agradezco a todos. No, yo solamente decir que aquí siguen llegando las preguntas por internet. No tenemos todo el tiempo. Yo le voy a pasar estas preguntas a Pablo y seguramente él las va a comentar. Además me piden José Carlos, entiendo, debe ser de Arequipa, coincido plenamente con la escuela para padres. Por el otro lado, es importante recordar también de vez en cuando los derechos, los derechos, pero también los deberes, de las obligaciones de acuerdo a los diferentes sectores. Me dice Abigail de Cusco. En fin, mucha gente que está participando, el chat está abierto, está permanentemente ya vinculado. Y también nuestro equipo de edición arriba nos dice que seguramente el padre Gastón y Alejandro no saben, pero un ilustre miembro de Inversión en la Infancia asociado a Facebook es Paulo Sergio Fineiro. Está ligado a la red de Inversión en la Infancia, lo cual ya cumplí con ustedes. Bueno, y también esto es una oportunidad para agradecerte, Pablo, personalmente, como amigo de tantos años, de tantas caminadas, de volvernos a encontrar. Yo creo que es preciso decir para el chat que Salvador Herencia es una referencia. Él, en la construcción del Estatuto de la Crianza y Adolescente en Brasil, como se llama, él ciertamente uno de los pilares de la elaboración del estatuto. Para nosotros lo que Salvador hizo en Brasil es mágico, para todos nosotros. Aprendí mucho de Brasil, tú lo sabes, siguiendo maestros como don Pablo Evaristo, don Elder, Bechiño y por supuesto don Luciano Méndez de Almeida, que hasta ahora está en nuestro corazón. Muchísimas gracias, padre. Ahora sí podemos con su venia. Sí, muchas gracias y buena suerte. Muchas gracias. Gracias, entonces. Muchísimas gracias a todos ustedes. Y pueden ver el programa mañana a las 11 de la mañana, será repetido y posteriormente pasará a estar en demanda cuando ustedes lo soliciten. Muchísimas gracias, agradeciendo a la Fundación Bernard Van Leer de Holanda nuevamente por el apoyo, por haber acreditado en nosotros, y los apoyos de la Fundación Telefónica y por supuesto Alterlatina. Gracias nuevamente.